Y ahora queremos contarles que con una inversión que supera los 4.800 millones de pesos, el Ministerio de Cultura entregó a 3.000 habitantes de varios resguardos indígenas del nororiente del departamento del Cauca las obras de restauración de 4 capillas doctrineras. Así es, contarles además que el uso que se dará a estas edificaciones recuperadas será exclusivamente educativo y cultural. Más de 3.000 habitantes de los resguardos Nasa de Togoima, Suín, Chinas y Avirama del departamento del Cauca recibieron con gran emoción la restauración de 4 capillas paeses recuperadas por el Ministerio de Cultura. Capilla significa principio de vida, de respeto, reciprocidad, tolerancia y dignidad. Pues en esta capilla restaurada, pues para nosotros eso es muy grato, es un orgullo tener, que es un tesoro que tenemos en nuestro resguardo y pues nos sentimos muy contentos. Estas capillas, bien de interés cultural del ámbito nacional, permitirán fomentar el desarrollo de actividades culturales para las comunidades indígenas de esta región. La iglesia nos da cariño a nosotros y la respetamos. Muy bien, y para conocer más detalles de este importante trabajo que realiza el Ministerio de Cultura en diferentes regiones de nuestro país, a esta hora de la mañana aquí en Agenda Colombia nos acompaña Alberto Escobar, quien está a cargo de todo el tema de la protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano y su apropiación social en el Ministerio de Cultura. Alberto, muy buenos días y bienvenido a Agenda Colombia. Hola, muy buenos días. Bueno, cuéntenos un poco por qué el ministerio decide encaminarse en esta importante labor de recuperación. Bueno, porque inicialmente eran 12 capillas las que existían allí desde el siglo XVIII, lamentablemente por diferentes problemas históricos entre terremotos y avalanchas, solo quedaban 6, de esas 6 una fue lamentablemente incendiada hace un par de años. Hace unos 6 años se inició la restauración de la quinta y quedaban 4 pendientes en unas comunidades que lamentablemente a lo largo de estos últimos años se han visto afectados por la violencia, así que el Ministerio de Cultura consideró que el patrimonio era una muy buena estrategia para vincular estas comunidades no solamente con las actividades del gobierno nacional, sino también para recuperar unos edificios que perfectamente podrían pasar a cumplir un papel social, porque son el edificio más importante de los lugares y adicionalmente se emplean como el sitio de actividad de toda la comunidad. Bien, Alberto, ¿cómo es el paso a paso de este proceso de restauración? Es decir, el Ministerio de Cultura conoce del sitio, hace una inspección, como un diagnóstico. ¿Cuánto dura ese proceso y quiénes intervienen en todo este proceso? Aquí lo más interesante del proceso es que fueron las mismas comunidades las que participaron en la restauración. Muchos de ellos todavía mantienen el conocimiento desde hace 2 o 3 siglos de cómo se construye en tapia, de cómo se construyen las cubiertas en madera. Así que básicamente el ministerio lo que hizo fue poner unos estudios técnicos, un restaurador, y fueron las mismas comunidades las que adelantaron, ¿no?, todo el proceso de recuperación. Hablemos de esos lugares donde se llevó a cabo este tipo de recuperaciones para que la gente tenga una idea de dónde están estas obras. Bueno, esas son unas comunidades que quedan en la mitad de la cordillera, es decir, es un sitio que tiene un acceso muy complicado, están más o menos a unas 2 horas de Belalcázar. Llevar los materiales a ese sitio era bastante difícil, sobre todo materiales que se requerían llevar porque los edificios tenían que ser reforzados estructuralmente para cumplir con la norma de sismoresistencia, pero bueno, afortunadamente el resto de los materiales y la mano de obra estaban en el lugar, así que eso simplificó ya finalmente el proceso. Bien, Alberto, pero por ejemplo, en caso de que yo esté interesada en visitar alguno de estos lugares, ¿qué proceso debo seguir? Me acerco al Ministerio de Cultura porque uno dice, bueno, restauraron estos sitios, quisiera conocerlo. Sí, bueno, lo primero que tendrías que hacer es desplazarte hasta Belalcázar. Sí. En Belalcázar hay dos recorridos, digamos una ruta que va hacia Togoima y Suín, que son como 2 de las capillas que restauramos, y la otra que queda muy próxima, que es muy fácil de acceder, que es Chinas. Así que pues la recomendación sería ir hasta Belalcázar y de Belalcázar ya tú mismo emprender pues el recorrido por las capillas. Bueno, hablemos de otra importante iniciativa que tienen en el Ministerio de Cultura, y es que esta iniciativa que se llama Amigos del Patrimonio Cultural. ¿En qué consiste? Bueno, realmente el programa se llama Vigías del Patrimonio Cultural. Es un proyecto que
vincula a las comunidades para la recuperación de su patrimonio. Buscamos que los jóvenes de las poblaciones donde hay patrimonio sean los primeros en identificarlo, sean los primeros en defenderlo, y es un proyecto que ya lleva casi 20 años, así que ha funcionado muy bien y creemos que es, como le digo, una estrategia para vincular a las comunidades en la defensa y salvaguarda de su patrimonio. Bueno, y perdona, ahora que usted habla de ¿las comunidades realmente sí se interesan por salvaguardar el patrimonio o lo ven como un tema lejano? ¿Ustedes cómo hacen para atraerlos? Pues depende mucho de las comunidades. Hay regiones de Colombia donde existe una conciencia muy grande sobre el patrimonio. Podría pensar en Cartagena, por ejemplo, o Popayán, que son sitios donde los que desde hace un siglo por lo menos se habla de patrimonio. Hay otros lugares donde tenemos que hacer un trabajo todavía más agresivo para vincular a la gente con su patrimonio, pero sin duda proyectos como este del Vigía de recuperación del patrimonio ayudan muchísimo a que las comunidades pues, se vinculen con esa defensa, pero creo que también es responsabilidad del Estado divulgar los valores que ese patrimonio tiene, y en eso estamos. Bien, Alberto, muchas veces, o mucha gente cree que el tema de restauración o del cuidado de este tipo de sitios o lugares en nuestro país simplemente es del gobierno. ¿Cuál es ese deber del ciudadano cuando visita, cuando va a conocer este tipo de lugares? Sí, lo primero que hay que recordar es que el gobierno lo que hace es asegurar que ese patrimonio se mantenga, se conserve, sí, pero que es responsabilidad de los propietarios de ese patrimonio recuperar ese patrimonio. Es decir, nosotros como Estado lo que hacemos es el acompañamiento, apoyamos las restauraciones de los bienes patrimoniales que son del Estado, pero por ejemplo en el caso de las propiedades de la iglesia, que son bienes privados, lo que hace el Estado es buscar aproximaciones con la iglesia para que los proyectos de restauración se hagan con dinero de la iglesia y dentro de lo posible con dinero del Estado. Ahora, cuando es una propiedad completamente privada, la responsabilidad, insisto, es del privado. Pero igual, es decir, cuando por ejemplo vamos de visita en Semana Santa, que uno visita todos esos lugares y templos religiosos, hay que cuidarlos, ¿no? El tema es también de responsabilidad de los ciudadanos y de los colombianos. Sí, ahí digamos que el enfoque que tenemos desde la Dirección de Patrimonio es contar la historia de estos sitios, porque partimos del hecho de que si a uno no le han enseñado a querer esos lugares, difícilmente los va a defender. Sí, que le expliquen a uno la importancia de esos lugares. Y es una importancia que, como le digo, depende muchísimo de cada lugar. Es decir, por ejemplo, en el caso que ustedes mencionaban al principio, la importancia radica en que son unos espacios que se usan. Es decir, si hay un grado, si hay un bautismo, si hay un matrimonio, todo se hace en ese lugar. Hay otros lugares que tienen una significación diferente, como, no sé, el Castillo de San Felipe, que es importante para los cartageneros porque es un episodio que cuenta la historia no solamente de ellos, sino del país, y sin duda, pues para la historia de la arquitectura es el sistema defensivo más importante que existe en América Latina. Entonces depende mucho de dónde uno se pare, esa valoración patrimonial cambia también. Hablemos ahora un poco de esos recursos para este tipo de obras. ¿Son recursos solo del ministerio? ¿Intervienen también las ciudades? ¿Cómo es? Por ejemplo, en el caso específico de la Basílica de Monguí. En Monguí la responsabilidad sí la asumió directamente el Ministerio de Cultura, y el dinero que se destinó salió directamente del presupuesto del Ministerio de Cultura. No siempre es así. En este momento, por ejemplo, vamos a emprender la restauración del muelle de Puerto Colombia. Excelente noticia, le cuento, porque los habitantes del Departamento del Atlántico siempre hemos luchado y esperado esa muy buena noticia. Pues ya se abrió la licitación, pues estamos muy próximos a firmar el convenio. Es un dinero que viene de varias fuentes. Está la Gobernación del Atlántico, está Fontur, está el Ministerio de Transporte, Invías, está el Ministerio de Cultura, y sin duda procesos así ayudan a que de manera global podamos atender las necesidades que tiene el patrimonio, y la responsabilidad no le recae única y estrictamente al Ministerio de Cultura. Muy bien. Bien, tengo dos preguntitas últimas. Primero, ¿quién define los monumentos que se van a restaurar? Okay. Existe, en primer lugar, una ley general de cultura que habla de bienes de interés cultural del ámbito distrital, sí, departamental y nacional. El Ministerio de Cultura solo tiene competencia para restaurar los bienes de interés cultural del ámbito nacional. Cada año hay una serie de prioridades que se discuten directamente con la ministra y pues, con representantes de las comunidades que, de acuerdo a nuestro presupuesto, pues podemos atender determinadas obras, dependiendo del tamaño también, y existe también pues una política gubernamental que define en qué zonas de Colombia decidimos intervenir.
Bueno, como este año se va a toda, ya ahorita llega en junio las vacaciones de mitad de año, usted como conocedor y experto de todos esos sitios aquí en Colombia, ¿cuáles recomienda para ir? En Colombia, hay muchos. Bueno, pero escojamos 3. Ya yo estoy aquí Bueno, lista tienes que con pensar el lápiz y también que papel. en la Dirección de Patrimonio no solamente tratamos con el patrimonio material, sino también con el inmaterial. Así que te puedo recomendar desde ya ir al Carnaval de Barranquilla, que acabó de pasar, al Oye, Festival ya ese está Vallenato, chulo. que pasó. Puedes programarte el año entrante para ir al Carnaval de Negros y Blancos, Pero al Festival del lugares como Perdón. tal. Bueno, yo de lugares, sin duda, recomendaría un centro histórico que me gusta a mí personalmente mucho, que es Ambalema, en Tolima. Sí. El Carmen, en norte de Santander, que son 2 centros históricos en los que estamos trabajando. Estar atento del inicio de las horas de restauración del muelle de Puerto Colombia, que creo que va a ser un proyecto muy importante, muy Así interesante de es. ver y que ojalá le devuelva a esa comunidad como la esperanza de que el Estado puede hacer presencia y puede recuperar un sitio que no solo es importante desde un punto de vista turístico, sino histórico. Por ahí Recomendaría... entraron diferentes elementos a nuestro país, ¿no? La televisión y otro tipo de cosas. ¿Cuándo tendremos ese muelle de Puerto Colombia ya listo? Es importante No aclarar. aproximado. No, se va a demorar un año. Básicamente vamos a restaurar los primeros 200 metros. Sí. No todo el muelle, sino el kilómetro que tuvo. Y la idea es que con esta primera etapa, pues podamos ya invitar nuevamente a la gente que lo visite, va a haber un museo de sitio, va a haber una tienda. Es decir, sí se ha pensado, digamos, desde un punto de vista turístico, cómo ese lugar puede explotarse y cómo puede volver a estar dentro de la agenda turística de los colombianos. Ya quedé feliz, le cuento, Paola y Quedamos Alberto, estoy contentos. dichosa. Además de estas labores de restauración, ¿a qué más se dedica la Dirección de Patrimonio? Bueno, nosotros atendemos solicitudes de declaratoria para bienes de interés cultural, o sea, gente que considera que su patrimonio debe estar inscrito dentro de la lista del ámbito nacional. Atendemos también todas las manifestaciones inmateriales, carnavales, oficios. Tenemos un proyecto muy importante que son las escuelas taller, que capacita a jóvenes entre 18 y 25 años para recuperar oficios tradicionales. Atendemos también restauraciones de bienes muebles. Un ciudadano que va a sacar del país, por ejemplo, parte del patrimonio cultural colombiano constituido en cuadros, piezas, Sí. tiene que pedirnos permiso. Nosotros también pues analizamos si dejamos o no salir estos bienes del país. Atendemos todas las restauraciones y tenemos un programa nacional de recuperación de centros históricos, que son 45, que también invito a que los colombianos los visiten, que muy pocos se conocen, es decir, está Cartagena, Popayán, pero también hay otros más pequeños como la playa de Belén, como Abejorral o Concepción, que seguramente no conocen tanto y que sería muy importante. Si la que los gente entra a visitaran. la página del ministerio, ¿ustedes tienen ahí recomendaciones para que la gente conozca estos sitios? ¿Tienen como una agenda o Más no? que recomendaciones, que eso digamos que sería más como una responsabilidad de Fontur, nosotros lo que hacemos básicamente es que tenemos unas listas con todos los inmuebles y sitios que están declarados como patrimonio nacional. Bueno, ahí tenemos una guía. Seguro. De ahí podemos partir. Seguro. Bueno, Alberto Escobar, director de Patrimonio Cultural Colombiano y su apropiación social del Ministerio de Cultura, muchísimas gracias por estar aquí en Agenda Colombia. Un tema muy interesante porque, o sea, me quedaron ganas, mejor dicho, de viajar y de conocer todos estos importantes sitios para la historia de nuestro país. Alberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.